Hola, buenas tardes. Soy Teresa, soy miembro del grupo de Tierra Prometida y hoy estoy aquí eh, muy contenta, quizá un poco nerviosa, porque esto más que mi testimonio es el anhelo y la promesa que yo hice de dar gloria a Dios em, por el milagro que yo pedí desde hace muchísimo tiempo en mi matrimonio y en mi familia. Y para quienes están viendo, si gustan acompañarme, voy a hacer una pequeña oración para que estemos iluminados y protegidos con la luz del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor y se renovará toda la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar todos los corazones de tus hijos con tu luz. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar del bien y gozar siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como les decía, mi nombre es Teresa. Hace un año, 2 meses, ingresé al grupo de Tierra Prometida. Anteriormente había estado en otro ministerio, pero bueno, pues Dios tiene sus caminos y en algún momento vi el testimonio de Vicky. Fue una diosidencia y la contacté. Y ella, a la brevedad, antes de yo ingresar al grupo, la verdad es que yo le escribía muchísimo, preguntándole un sinfín de cosas, y ella, como siempre, amable, paciente, bondadosa, me contestaba, hasta que ella me dijo: oye, ¿no quieres ingresar? Y por supuesto que le dije sí, sí. Entonces, bueno, así me hice miembro. Y bueno, pues voy a empezar contándoles eh, que tengo el 20 de marzo, cumplí 20 años de casada con mi esposo Jesús. Así se llama mi esposo, igual que mi primer amor, Jesús. Y bueno, duramos 2 años de novios. Eh, Fue un noviazgo muy sano, fue un noviazgo muy bonito. Y a los 2 años de casarnos, perdón, a los 2 años de novios, nos casamos muy enamorados los dos. Pero desde el inicio de nuestro matrimonio, quiero decirles que cometí el peor error de mi vida, que fue que de poco a poco empecé como a alejarme de Dios, porque si bien yo de chava, este, yo era, pues, o sentía que era muy apostólica, ¿no? Iba mucho a misiones, estaba eh, en un grupo católico de apostolado y empecé a alejarme de todo eso. Ese fue mi más grande y primer error. Y creo que fue el parteaguas para dejar entrar a, a nuestro matrimonio, a mi matrimonio, eh, situaciones que nunca deberían de haber estado. Entonces, éramos Jesús y yo, mi esposo y yo, protocolariamente hombre y mujer católicos, íbamos a misa los domingos, pero nada más. Yo dejé de orar por las noches, por las mañanas. Esto fue como de poco a poco. Así transcurrieron los primeros 3 años de casados. Yo no me podía embarazar hasta que me detectaron un tumor en la matriz. Y ahí sí busqué a Dios, porque yo quería ser mamá. Y entonces, empecé a orar pidiéndole a Dios que me hiciera el milagro de ser mamá biológica. De hecho, en algún momento eh, me abrí a la posibilidad de decir, bueno, si no se puede por mi situación con mi matriz, yo sí quisiera adoptar. Incluso de novios, un día le pregunté a mi novio en ese entonces, le dije, oye, ¿te casarías aún conmigo si yo no pudiera tener hijos y yo quisiera adoptar? Su respuesta fue que sí.
Y al momento que yo empecé a tener como dificultad para embarazarme, me dijo, a ver, pues vamos a buscar otro doctor y vamos intentándolo y si no, ya vemos. Total, para no hacerles el cuento largo, me embaracé, bueno, me quitaron mi tumor de la matriz y me embaracé. Al poquitito tiempo me embaracé de unos mellizos, de niño y niña. Fue un milagrazo y ahí sí me agarré de Dios. Pero en mi soberbia o en mi afán de creer que yo lo podía todo, me volví a alejar y después me embaracé de mi tercera hija al muy poquito tiempo. Y así es que, bueno, empezó nuestra familia con 2 hijas y un varón. Fueron transcurriendo los años. Mi esposo y yo nos llevábamos bien, pero algo faltaba. Y yo no sabía qué, porque yo sentía que algo me faltaba. Estaba contenta con mis hijos, mi esposo era un muy buen esposo, yo procuraba ser buena esposa, pero algo me faltaba. Claro que después de muchísimos años y cuando el tsunami tocó nuestra puerta, me di cuenta que era Dios. Lo que nos faltaba, lo que a mí me faltaba en mi vida era Dios, una relación íntima y profunda con Dios. Entonces fueron pasando los años, mis hijos fueron creciendo, mi esposo y yo teníamos una buena relación, él súper chambeador, súper buen papá, súper entrón con mis hijos, yo muy con mis hijos. De hecho, unos años dejé de trabajar para dedicarme a mis 3 criaturas porque son muy pegados. De hecho, toda la gente me pregunta si son triates y no, son mellizos y luego la otra niña. Pero sí empezó a haber cosas en nuestro matrimonio como problemas de comunicación. Yo me enfermé tremendamente de la tiroides y me la quitaron. Hubo un cambio en mí. Fui muy negligente con mi enfermedad de la tiroides porque no me atendía regularmente, lo dejaba pasar. Y mi esposo sí me hacía ver que había reacciones y actitudes en mí, pues que no estaban buenas, pero lo dejé pasar. Y pasaron los años, y mi esposo, de poco a poco, se fue enfermando. Y se fue enfermando de una enfermedad que es progresiva, crónica y mortal, que es el alcoholismo. Pero fue muy lento como su, como su consumo, fue de muy poco a poco, pero en esa lentitud, no sé, a lo mejor cada 6 meses se ponía medio ebrio. El problema no era tanto eso en ese momento. El problema eran mis reacciones no eran, pues no eran para nada como ecuánimes. Yo me enojaba muchísimo, me alteraba muchísimo, me ponía muy presionada, me daba muchos nervios. Y eso fue increciendo, como dicen por ahí, ¿verdad? Fue subiendo, subiendo de poco a poco. O sea, al principio era una vez al año, después fue cada 6 meses, después fue cada 3 meses, después, así como es la enfermedad para quienes conozcan la enfermedad. Nuestros problemas empezaron a presentarse de manera, pues también más frecuente, mis reacciones muy malas, y yo fui desarrollando también una enfermedad que se llama codependencia. Desarrollé una codependencia tremenda por mi esposo, tremenda. Me volví una mujer súper contenciosa, peleonera, a más no poder, controladora, horrible. Bueno, ya lo veo así, ¿verdad? Después de un gran proceso y de sanar muchas cosas, pero era muy controladora, me regía por mis miedos, yo seguía en mi caminar sin Dios. Y entonces, pues llegó la pandemia. En la pandemia, el consumo de alcohol en mi esposo se hizo muy presente. Y empezó a tomar casi todos los días. Y al principio, pues yo reaccioné como muy preocupada, muy mal. Yo pedí ayuda. Tomamos una ayuda terapéutica. Y claramente la terapeuta me decía, Tere, tú eres codependiente y tu esposo es alcohólico. O sea, pues sí, no se había visto, pero claramente. Y se lo decía también a él. Creo que él y yo minimizamos él su enfermedad y yo mi enfermedad.
Entonces, fueron pasando, perdón, los meses de la pandemia. Él sí, empezó a consumir más y más y más. Mis hijos ya tenían los mellizos, tenían 13, 14 años y la otra chiquita 12 años. Entonces estaban ellos despertando a la pubertad, había muchos cuestionamientos, muchas dudas. Empezaban ellos, mis hijos, a darse cuenta de la situación, de cómo yo me enojaba y cómo papá consumía. Entonces hubo intentos de salir adelante, pero en esos intentos mi esposo claramente empezó a tener mucho, mucho resentimiento hacia mí, porque yo lo lastimé profundamente. Yo reaccionaba muy mal con él, lo llevaba al límite, le llegué incluso, perdón, a decirle, ¿quieres el divorcio? Como para orillarlo, para que él dejara de beber y lo, no supe cómo reaccionar, no supe qué hacer y sin Dios, pues peor. Empieza el año 2021 y yo empiezo de poquito a acercarme a Dios. Pero sí les confieso, empecé a acercarme con mucha vergüenza, porque yo sabía que estaban las respuestas y yo por años había dejado a Dios y a la Santísima Virgen de lado. Entonces, me daba tanta pena con Papá Dios que me empecé, la verdad, primero a acercar a la Santísima Virgen. Entonces yo le decía, a ver, tú eres mamá, tú fuiste esposa, la mejor esposa y la mejor madre, ayúdame, ayúdame. Y empecé a orarle a la Virgen, a visitar a la Virgen, pero yo no volteaba a ver a Jesús en la cruz porque me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza. Y mi esposo empezó a consumir más, ya sus reacciones no eran, pues no eran ya muy aceptables ni con mis hijos y conmigo, siempre estaba enojado. Él era un alcohólico funcional, iba a trabajar, siempre ha sido súper trabajador, es un hombre sumamente inteligente, pero entre el consumo y eso, y su estrés y con la pandemia, como ustedes saben, lo que pasó con mucha gente, con muchos negocios en la pandemia, se sentía muy presionada. Y entonces yo de poco a poco, bueno, yo no, Dios en mí de poco a poco empezó como a generar, a pesar de todo eso, como mucha paz, bien raro, mucha confianza. O sea, como todo va a estar bien, todo está bien, sin saber que el tsunami iba a azotar, como quizá en sus casas, en su hogar, en su matrimonio. Y llegó un momento que levanté la mano, fui a pedir la ayuda de un amigo de los dos que nos quiere mucho, un hombre muy íntegro. Levanté la mano, fui a buscar a los papás de mi esposo, mis suegros, que son gente de bien, gente buena, gente excepcional. Y entonces intentamos querer ayudar a mi esposo. Le propusimos que ingresara a un centro de rehabilitación. Claramente se negó. Él decía, no, pues no, o sea, como dicen mucho de los enfermos. Y no voy a hablar mucho de la enfermedad de mi esposo y algunas cosas que pasamos en ese sentido por respeto a él, por respeto a su enfermedad, que gracias a la misericordia de Dios, hoy conozco mucho de la enfermedad porque me iluminó y lo que hice fue meterme a grupo de Al-Anon, que son los grupos para los familiares de personas con alcoholismo o con alguna otra adicción. Y también en ese tiempo yo empecé a tomar una psicoterapia para conocer mi codependencia y para sanar mi codependencia. Entonces me metí de lleno como en mí, a tratar de arreglarme yo o de que alguien me arreglara, ¿no? Entonces empecé con eso, pero mi esposo iba en decadencia y yo como que iba viendo algunas lucecitas. Y llegó el punto que la enfermedad de mi esposa llegó a grados máximos y hasta la fecha no sé si hice bien, no sé si hice mal. Eso todavía no lo descubro, todavía yo no tengo la respuesta. Así fue, pero le pedí yo que se fuera de la casa. Y mi argumento más que nada fue, mis hijos se dan cada vez más cuenta y mis hijos te van a perder el respeto y la
tan grande que te tienen, porque gran papá. Más que como esposo les puedo decir que era un padrazo y ya no lo era. Estaba, les repito, siempre enojado, siempre alterado. Siempre. Yo ya lo veía la cara, tenía una cara de rencor hacia mí, que yo ahí todavía no lo comprendía y claramente cuando vi mis graves y grandes fallas, entendí mi gran parte, mi 50% de responsabilidad en la fragmentación de mi matrimonio. Y le pedí que se fuera, él se fue, y al otro día que él se fue, yo corrí de rodillas al Santísimo, a la cruz, y le dije, perdóname, perdóname, aquí estoy, perdóname, no sé qué hacer. Les pido una disculpa si me pongo muy sensible, creo que ustedes me comprenden. Ay, pensé que lo tenía muy superado. No, sí lo tengo, pero son momentos muy fuertes, de mucho dolor, como ustedes los han pasado y los siguen pasando. Y bueno, aquí hice algunos puntitos porque yo soy bien rollera y entonces quise de alguna manera poner algunos puntitos a ustedes luchadores, luchadoras y luchadores. Yo caigo de rodillas y empiezo a ver unas visiones fuertísimas. Dios, como a muchos de ustedes, como a muchos de nosotros, me empezó a poner en mi mente como todos los errores en los que yo había caído, en todas mis caídas, en todas mis recaídas. Me enseñó, así tal cual, lo soberbia que yo había sido, lo codependiente que era, lo egoísta también que había sido yo y lo imperfectamente humana, ¿no? Que había sido. Me costó mucho trabajo perdonarme, muchísimo trabajo, me costó mucho tiempo, me costó estar en una terapia, en una psicoterapia para perdonarme y me costó también muchos momentos de doblar rodilla, de oración, de pedirle que me perdonara. En ese momento, mi hermano es sacerdote y mi hermano empezó a ser mi director espiritual y fue un gran apoyo, un gran apoyo. Eh, Hasta que un momento me dijo, Tere, es que Dios ya te perdonó hace mucho tiempo. Tú estás siendo muy soberbia porque tú no te perdonas, Él ya te perdonó. Y así siguieron pasando, no sé si semanas y meses, y yo no podía. Pero un día, mágicamente, que no es mágicamente, es Dios, yo estaba en el Santísimo, a cual acudí durante toda mi lucha, y salí y sentí una paz aquí, en el hábitat de las emociones, que es el alma, en mi corazón, y empecé a llorar y dije, ya, ya me perdoné yo también. Esa era mi vivencia, en lo que yo hablaba mucho con mis hijos, todas las noches iba a ver, o sea, todas las noches era estar con ellos, con cada uno, preguntarles cómo estaban, cómo se sentían. Uno me quería a veces hablar, a veces no, a veces sí, a veces lloraba una, a veces el otro no hablaba, a veces lloraba a la otra, a veces se enojaba el otro y, y intentaba hacer lo que mejor pudiera, como todos ustedes, como todos nosotros. Yo seguía trabajando. Mi profesión es psicoterapeuta. Años anteriores yo dejé de trabajar porque me sentía sumamente incompetente por toda mi situación personal que yo ya estaba viviendo. Me sentía incongruente de intentar o querer ayudar a los demás y no poderme ayudar a mí. Dejé de trabajar, pero para ese entonces, cuando empezó la pandemia, yo volví a trabajar, daba clases en la universidad por Zoom. Y cuando mi esposo se fue y cuando la situación se empezó a poner muy delicada con mis hijos, dejé de trabajar, renuncié porque no podía. Gracias
a Dios. Mi esposo nunca dejó de proveernos económicamente y entonces pude dejar de trabajar y me dediqué a mi sanación, a acompañar a mis hijos. La verdad es que sí los llevé con un psicoterapeuta y a mí me gusta contar esto por si a alguien le puede ayudar. Para que me ayudaran en esto, ¿no? Porque aquí pues yo siempre he sido mamá y yo no ejerzo aquí mi profesión, ni siquiera sé cómo ejercerla, o sea, aquí no funciono como psicoterapeuta. Y entonces, bueno, así fue. Mi esposo iba y venía, no a casa, a visitar a mis hijos. Él cuando se fue de aquí, se fue a vivir un tiempo con sus papás. Él estaba muy mal. Los papás de mi esposo intentaron ingresarlo a un centro y él no quiso. Y entonces él estaba en ese viaje extraño que él tuvo, ¿verdad? Yo le llamo viaje etílico. Fue muy duro, era muy duro verlo venir a ver a mis hijos y a veces venía bien, a veces venía muy mal. Mis hijos lo veían, era una dinámica complicada, pero algo en mí me decía, no le cierres la puerta. Es tu esposo y es el papá de tus hijos. Entonces, lo que sí tratábamos entre mi cuñada y yo, que fue un gran ángel, tuve muchos ángeles en esta lucha. Mm, ella también trataba de que mi esposo no viniera cuando mi esposo estaba en condiciones complicadas. Y entonces, así pasó mucho tiempo así, pasó mucho tiempo. Después mi esposo sí regresó un tiempo porque él en su enfermedad y su aferración decía que necesitaba estar con nuestros hijos. Entonces, él estaba como aparte, él dormía aparte, teníamos una comunicación corta solamente por los hijos y como se podía, porque él casi siempre estaba intoxicado. Hasta que llegó un momento que le volví a decir, esto no es sano, especialmente para mis hijos. Y le dijo una palabra que a él le retumbó. Dice que a él eso le hizo mucho eco en todo su ser. Le dije, mis hijos creo que te están perdiendo la admiración. No te permitas que te pierdan el amor que te tienen. Y de ahí mi esposo jamás se fue y no regresó. Se fue a vivir solo y para ese entonces, ya separados, él había iniciado una relación pues de adulterio porque nosotros seguíamos casados. Pero él decía, bueno, pues si estoy separado, tengo todo el derecho. A mí nunca, a mí nunca me lo confirmó, a mí nunca me lo comentó, a mí nunca, yo lo sabía, de hecho lo sabíamos pues casi todos, pero llegó un momento que eso a mí me dejó de importar, me dolió en el alma y más porque la persona con la que él estuvo, yo se decía, es que es muy mala persona y eso me da mucho miedo, que Chuy esté con tan mala persona. Y entendí que es mala persona porque pues no conoce a Dios. Hay personas que trabajan para Dios y no lo saben. Hay personas que trabajan para Dios y lo saben. Pero también hay personas que trabajan para el mal y ni siquiera lo saben. Entonces yo así lo conceptualizo, que esta persona trabaja para el mal y no lo sabe. Entonces empecé a hacer mucha oración de intercesión por él, pero no solo yo, su familia, sus amigos, nuestros compadres, mis hijos. Eh, Durante esta lucha, uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Yo les puedo decir que hice, y a veces hasta de más. Me aferré a eso. Yo rezaba el rosario diario, iba a misa diario, comulgaba diario, me confesaba cada semana, cada 15 días. Hice ayunos. Yo empecé a hacer los ayunos de Medjugorje, los miércoles y los viernes. Y los ofrecía, pues, por mi familia, por mis hijos, por la conversión mía y de mi esposo. Y porque mi esposo saliera de donde estaba, que tocara fondo, porque claramente estaba muy enfermo. Y hacía cosas inimaginables, ¿no? Que nunca pensé que iba a hacer. Si me daban una novena, bueno, yo hice todas las novenas.
todas las novenas, la de la Virgen de Shasta, la del Sagrado Corazón, la de la Virgen de Guadalupe, todas. Yo hacía todo, mi vida se convirtió en una oración permanente, pero ahora creo que como que me polaricé, me fui a un extremo demasiado, porque muchas veces, se los confieso, oraba tanto y pasaba tantas horas con el Santísimo que incluso llegaba tarde con mis hijos. Entonces, mi director espiritual me dijo, a ver, sí, pero no tanto, que era mi hermano, mi director espiritual. Y entonces me quedé con mi rosario al lado de la Santísima, Hermosísima Virgen María, me quedé con mi comunión diaria, con la misa, y me quedé con una oración que una persona me regaló de un libro por el matrimonio y la familia. Este, pasó mucho tiempo de oraciones. Ah, y también les quiero decir, yo empecé a buscar en online conventos, ministerios, grupos católicos que hicieran oración por otros. Me metí a todos, les escribía correos pidiéndoles, por favor, que pidiera, bueno, por mi familia, pero especialmente por la sanación de mi esposo. Primero su sanidad mental y emocional y después su sanación espiritual, claramente. Tenía que haber primero como un tocar fondo, ¿no? De su enfermedad. Y entonces, hubo gente que me contestó, hubo gente que no me contestó. Me hice amiga de unas monjitas en Ecuador, otras en Colombia. Me hice amiga de un fraile en San Antonio de Padua, de la congregación ay, se me olvidó el nombre de San Antonio, ¿verdad? Me escribió el fraile, yo le podía entender, porque él hablaba italiano, entonces y yo a él, le escribía a las hermanas de Santa Rita de Casia. Bueno, es que era todo. Hacía ramilletes espirituales con mis amigas de más confianza, con mi familia, con los familiares de mi esposo, con todo mundo que me decía se acercaba y que podía y que le tenía confianza. Orábamos, hacíamos mucha oración. Todos ellos fueron mis ángeles, mis papás, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, mis amigas, la familia de origen de mi esposo, que se portaron siempre como mi familia. Y no dejamos de orar, rezábamos. Mi hermano sacerdote ofrecía todos los días la misa por el alma de mi esposo y por nuestro matrimonio. Llegó un momento que mi hermano, siendo sacerdote, pero es humano, pues también le lastimaba mucho las cosas que iban pasando. Y ahorita les voy a decir las cosas que pasaban. Concretamente, las actitudes que tenía mi esposo, que eran por bien nuestra relación y por un futuro, la relación de mi hermano sacerdote con mi esposo, dejar que él fuera mi director espiritual y busqué otro sacerdote, un santo sacerdote, y empecé con él y seguí con él mi dirección espiritual. Eso sí, nunca dejé la dirección espiritual. Ese fue un regalo y ese sacerdote, el padre Juan Manuel, fue también un ángel y sigue siendo un ángel en mi vida y en nuestras vidas. Eh, Después, en ese inter, por diosidencia, esto no fue una coincidencia, encontré un trabajo y empecé a dar psicoterapias. Yo ya más trabajada, sanada, muy sanada de la codependencia, ya me había perdonado yo, estaba en el proceso también, pues, de perdonar muchas cosas de mi esposo, muy cerca de Dios, de María Santísima y de toda la corte celestial. Empecé a trabajar dando psicoterapias en en una institución hermosa que se llama Flora, sin fines de dar psicoterapia. Y Dios, evidentemente, me tocaban muchas personas y sus casos eran de
de abandono, de matrimonios fragmentados, de mujer u hombre abandonado, de alcoholismo, era como justo ahí. Y no sé cómo, bueno, sí sé cómo. Entendí que yo era un instrumento de Dios y que Él hacía la obra. Y Él empezó a obrar en mí para escuchar a otros y tratar de ayudar a otros. Y sí se han ayudado, pero todo lo ha hecho Dios. Y ahí yo le dije, un día, un día que iba saliendo de mi trabajo, le dije, Dios mío, este matrimonio se está restaurando. Este otro matrimonio ya se restauró. Esta persona ya se acercó a ti. Todo va según tu voluntad. ¿Cuándo va a ser el mío? Yo escucho a las luchadoras y a todas les regalas, o a todos les regalas promesas, pero a mí no me regalas promesas. Y yo ya tenía tiempo pidiéndole promesas, o sea, que me regalara promesas. Me regalaba compañía, me regalaba ángeles del cielo aquí en la tierra, me regalaba fortaleza, me levantaba de mi cama todos los días, pero no me había regalado promesas. Entonces un día, bueno, perdón, antes de eso, mi esposo en ese proceso, bueno, ahorita les voy a, bueno, más bien, ahorita les platico un poquito de las actitudes de mi esposo, que seguramente son muy parecidas a las de sus cónyuges. Pero en ese tiempo, mi esposo, meses antes, tocó fondo. Y yo no le llamo tocar fondo. Dios lo tocó. Dios hizo la obra. Y mi esposo decide irse a rehabilitar. Entonces, cuando supimos mis hijos y yo, y porque fue solito por su propio pie, gracias a la ayuda especialmente de sus hermanos, de sus papás y de toda la gente que estaba en oración, se fue a rehabilitación. Y estando en rehabilitación, bueno, doblamos oraciones, porque aparte queríamos el milagro completo, queríamos que el pródigo regresara a casa. Regresa, pero ¿qué creen? Regresa con la firme convicción de que está enfermo, reconociendo todo eso, pero regresa muy enojado conmigo, culpándome de todo, muy enojado. Claramente trabajaron con él en un buen centro, toda la parte pues física, orgánica, mental, emocional, pero no la parte espiritual. Y regresó muy enojado, muy enojado. Y llegó un día y me dio un convenio de divorcio. Y me dijo, léelo por favor, lo platicamos, yo estoy siendo muy justo contigo y lo platicamos y ajustamos lo que los dos convengamos. Mi esposo nunca fue agresivo, mi esposo nunca fue belicoso. La belicosa llegué a ser yo cuando vivía en casa, o sea, yo era la peleonera, la que lo confrontaba, la que lo peleaba, la que... Oh. Y entonces me da eso y 3 días antes de que me diera ese convenio, sin yo esperarlo, le dije a papá Dios, estoy en ayuno y este ayuno lo voy a ofrecer para que me hables, para que me regales alguna promesa. Necesito una promesa, por favor. Y estaba yo haciendo ayuno y fue un ayuno ese día bien bonito. Como que ese día sí lo hice bien. No hablo de la falta de alimento. Hablo de que leí mucho la Biblia, me puse todo el día en oración y al final de mi día le dije, ya estoy lista para mi promesa. Me vine a mi cuarto de guerra, que es este. Por eso aquí quise dar esta glorificación a Dios. Porque este que es mi baño, aquí era mi cuarto de guerra. Aquí yo me venía, prendía mi cirio, oraba en las madrugadas, en la mañana, mediodía, en la noche, a la hora que fuera. Prendí mi cirio, puse la imagen de mi Santísima Virgen, puse la imagen del Sagrado Corazón, que también siempre me acompañó, y con mi rosario en mano, abrí la Biblia y me regaló Jeremías 33, promesas de restauración. Cuando yo leí la parte, el versículo que dice, el canto de la novia y el novio se volverán a escuchar.
aunque ahorita esté todo seco, ya no queden ni animales, ustedes me darán gloria a Dios. Cerré mi Biblia, me puse a llorar de gozo. Ahí fue lo que sí, sentí y comprendí lo que es llorar de gozo. Empecé a llorar de gozo y dije, esto, ya, yo te creo a ti, no hay más. A los 3 días llega el convenio y yo no me animé, les confieso, a leerlo. Empecé a temblar, pero yo decía, pero me acaba de dar mi promesa. Me fui a Santísimo, estuve creo que 3 días en el Santísimo metida mucho tiempo ahí, con el convenio de divorcio cerrado. Y yo le decía, dime qué hago y acompáñame a leerlo. Y, y no les voy a mentir, como al tercer, cuarto día, lo abrí temblando, lo abrí, la verdad, en el Santísimo. No quería estar sola, quería estar más cerquita de él, más que nunca. Y pues empecé a temblar, ni siquiera lo terminé de leer, porque la respuesta fue, no hagas nada, no lo firmes, acuérdate de tu promesa. Lo cerré, lo guardé y les voy a confesar cómo lo guardé. Era un folder y lo encordoné con el lazo del día de nuestro matrimonio, que era pues el lazo, ¿verdad? Sacramental. Ajá. Le puse una imagen de la Sagrada Familia, de María, Jesús y José. Le puse una foto de nosotros el día que nos casamos. Le puse también una foto de nosotros 5, de mi esposo, sus hijos y yo. Lo guardé, nunca lo volví a sacar. Lo guardé en un lugar ahí, muy guardadito. Y le dije, yo te creo a ti. No voy a firmar, no voy a hacer nada. Eh, Al poco tiempo de eso, mi esposo, creo que como 2 ocasiones, como al mes, y luego a los 2 meses me preguntó, oye, ¿qué has pensado? Cuando vino a ver a mis hijos. Y la primera vez le dije, no, no he tenido tiempo. Le di largas. La segunda vez que me dijo, oye, ¿qué has pensado? Él en un plan ya muy tranquilo, porque ahorita les voy a decir cuáles eran las actitudes de mi esposo antes, que fueron terribles. Y en ese plan tranquilo, volteé y le dije, no lo voy a firmar, pero tú eres libre. Existe el divorcio express y tú puedes firmar cuando quieras y puedes divorciarte de mí. Y te voy a explicar por qué no lo voy a firmar. No lo voy a firmar porque es una promesa que yo hice hace casi 20 años a Dios, hace 19 años a Dios, y porque a quien me debo es a Él. Entonces, y también te hice la promesa a ti, por eso no lo voy a firmar. Y porque creo, ahí fue la primera vez que le dije que yo estaba luchando por nuestro matrimonio, nuestra familia. Y eso fue un consejo. Y entonces no me volvió a decir nada. Claramente cada vez que él venía, sobre todo al principio, después del convenio, yo temblaba. Yo decía, ay, me va a decir, me va a decir. Yo temblaba, pero me acordaba de mi promesa. Dios, yo visualizo a Chuy, mi esposo, regresando al hogar, pero te quiero pedir un favor. Si mi esposo va a regresar, que sea con la Sagrada Familia, que lo traigas tú de una mano, la Santísima Virgen de la otra y San José presente. Si no, solo te pido que lo sanes, que lo conviertas hacia ti, que salga de la situación en la que está. Ya estaba en abstinencia claramente, ya estaba en su lucha, ya estaba en sobriedad, pero estaba en una situación con una persona que le hacía muchísimo daño. Y le dije, no importa, y no me importa si rehace él su vida, pero permítela que rehaga su vida con una buena mujer. Y al otro día regreso a mi visita de siempre, porque también eso siempre lo he hecho, mi visita al Santísimo, aparte de mi misa y de mi comunión, mi visita al Santísimo todos los días a la hora que sea. Llegué y le dije, háblame, háblame tú. Y Dios fue tan bueno conmigo, como lo es con todos sus hijos. Abrí mi Biblia
Y es que la Biblia, ustedes saben que tiene muchísimas páginas delgaditas. Y justo mi Biblia se abrió, bueno, el Espíritu Santo de Dios me la abrió en Habacuc 2, que es el profeta que está desesperado y le dice, ¿qué más hago? Tú me mandaste a hacer una misión y no la entiendo. Algo así. Estas con mis palabras. Y de repente, los de repente de Dios, se le parece Dios y le dice, el Espíritu Santo de Dios, y le dice, escribe la visión en tablas, pero escríbela bien, porque aunque tarde, tu visión se cumplirá. Cerré mi Biblia y dije, mi segunda promesa. Y le prometí yo a él que nunca más le iba a pedir promesas, porque las tenía muy claras. Y porque había sido tan misericordioso, tan específico, tan perfecto, tan bonito, que yo no le iba a volver a pedir ni una promesa. Pasaron los meses, meses muy complicados. Y aquí hago un paréntesis sobre las actitudes de mi esposo. Mi esposo, al igual que sus esposos o esposas, venía, me ignoraba, me reclamaba, siempre estaba enojado conmigo, me veía con una mirada, con un aparente odio terrible. Me rechazaba, o sea, si yo quería un poco platicar con él, me rechazaba. Si yo le ofrecía, oye, ¿quieres cenar? Lo rechazaba. Nunca tuve luces. Eso les quiero transmitir. Yo nunca tuve luces de parte de mi esposo. Nada. A mí Dios me regalaba una promesa o me decía que sí y mi esposo se ponía más indiferente o incluso más despreciativo conmigo. Eh, Era muy gacho, como decimos aquí, era muy gacho. Conforme se ponía más negro, yo le decía de Dios, tú lo vas a hacer. No sé cómo, no sé cuándo, pero tú lo vas a hacer. Y en esos momentos, cuando estaba pasando todo eso, este, contacté a Vicky y Vicky fue muy clara y me dijo, a ver, esto no es fácil, porque yo empecé a estar desesperada. Por un lado tenía paz de mis promesas, pero bajo mis circunstancias a veces me desesperaba. Yo le escribí a Vicky de Tierra Prometida, y le decía, Vicky, y me decía, tranquila, esto no es fácil. Y Vicky siempre me dijo algo, siempre me contestó lo mismo, aunque habláramos de múltiples cosas. Confía en Dios. O me decía, es que no estás confiando. Ahí les va. Yo siempre tuve fe que se cumplieran mis promesas, pero mi confianza tambaleaba. Por eso, como dice la Biblia, fe y confianza. Y esfuérzate y sé valiente. Y pasaron más meses. Mi esposo era más indiferente, más despreciativo. Sus miradas no eran claramente como sus cónyuges, no eran sus miradas. Estaba poseso por algo muy feo. Y no lo digo en el sentido de la posesión como en estas películas, no, pero en esa posesión de la que habla todo el mundo, que es el secuestro espiritual. Estaba totalmente secuestrado, totalmente secuestrado. Entonces, cuando yo doblaba rodilla en el Santísimo, le decía, a la mínima rejita de luz, entra con toda tu fuerza. Por favor, sánalo y sálvalo. Ya no me importa que él regrese o no, porque yo ya estoy empezando y ahí ya empezaba otra vez yo a vivir en paz. Yo ya estoy en paz y aparte si te tengo a ti, lo tengo todo, pero que él se sane y que él se salve. Y pasaron más meses. Es que esto fueron, o sea, de pródigo en casa, cuando él empieza ya ajeno, a estar siempre enojado y a beber, pues en total fueron casi 5 años. Y estando con pródigo fuera de casa fueron 3 años. Y él estando en una relación, pues fueron de adulterio, fueron casi 3 años también. Fue tremendo. Y entonces empecé a ver que la actitud de mi esposo con mis hijos cambiaba. Era un poco más cercano, un poco más cariñoso,
Y alguna vez escuché que le dijo a alguno de mis hijos, te doy la bendición. Y para mí eso eran luces. Conmigo las actitudes seguían de desprecio, de enojo, de rencor, de resentimiento, terribles, pero de verdad bien feas. Y ahí entendí, después de tantas pláticas que me aventé, igual que ustedes seguramente, miren, vi como 100 testimonios, bueno, no sé si como 100, pero muchísimos testimonios. Escuché 42,000 pláticas de restauración, eh, un año de mi terapia de codependencia, 3 años de dirección espiritual, rosarios, novenas, ayunos, pláticas con un padre, luego me hice amiga de otro padre diocesano y luego de otro padre. Yo siempre buscando de llenarme de la palabra de Dios, empecé a entender que el enojo ya no era conmigo. Mi esposo estaba enojado con él mismo por su pecado, por haber abandonado tanto tiempo emocionalmente, sobre todo a mis hijos. Repito, siempre fue un padre proveedor, pero faltaba lo más importante, que era su presencia y era su paternidad responsable, ¿no? Su presencia, su abrazo, su consejo, su estar. Y un día me llegó una desesperación porque tenemos caídas y recaídas y son normales, luchadores, son normales. No es falta de fe ni confianza, somos humanos. Y en esas caídas encontramos más el rostro de Cristo. Cierren los ojos fuertemente y siempre van a encontrar el rostro de Cristo. Y algo me hizo buscar a Lili de Tierra Prometida. Y en un audio, en 5 minutos o en 10, no me acuerdo, Lili se va a acordar, le platiqué como todo mi caso, o sea, así resumidamente, le dije, estoy desesperada. Y la verdad es que con Vicky a mí ya me daba pena, porque Vicky así como que, híjole, fue muy paciente conmigo, porque en mis recaídas yo buscaba a Vicky, yo creo que la busqué unas 10 veces, pero yo caí en lo mismo, era muy repetitiva, en mi falta de confianza. Y Lili tardó como 5 días. Qué maravilloso, porque el día que Lili me mandó un audio de regreso, como de 20 minutos, igual que el mío, habló el Espíritu Santo a través de ella, al igual que con Vicky, y también alguna vez busqué a Den y me ayudó muchísimo. Y Lili tuvo voz de profeta. ¿Saben qué me dijo Lili? Me dijo, a mí esto me suena, yo no sé, me acuerdo bien que le conté, pero me dijo, a mí esto me suena que tu esposo no, o sea, ya va a regresar, o sea, no sé cuándo, pero como que ya empieza a regresar. Y me dijo, tal vez falte un mes o dos o más, pero tu esposo va a regresar. Y no porque lo diga yo, porque lo dice el Espíritu Santo de Dios. Bueno, eso fue a principios de diciembre de este último año, 2023, y yo oía el audio de Lilis todos los días, aparte de hacer todas mis oraciones. Oía a veces audios de Vicky, oía audios, oí audio, leía, perdón, unos textos que me había mandado de meses antes. O sea, me empecé a llenar de las luchadoras a las que nunca les ha faltado, pareciera que nunca les ha faltado la fe y confianza, mujeres de Dios, mujeres guerreras. Buscaba a mi director espiritual, y entonces le dije a mi director espiritual, tengo que empezar este año 2024 con otra actitud, o sea, ya no puedo tener recaídas en la desconfianza. Le dije, ¿qué hago con mis promesas? Le dije al padre, le pregunté al padre, y el padre me dijo algo muy bonito, me dijo, Tere, vas a abrir el corazón de Jesús, vas a depositar ahí nuevamente tus promesas, vas a cerrarlo y te vas a dedicar a lo que te vienes dedicando, a tu trabajo, a querer ayudar a la gente, aunque tú no veas tu milagro, a acompañar a tus hijos, a interceder en oración por tu esposo.
y vas a seguir así. Y le dije, ok. Y yo le decía al padre, es que padre, yo ya casi me hago monja contemplativa. Es que rezo todo el día, me dijo. Si puedes, hazlo. Me fui al sagrario, abrí en mi mente el sagrario y luego abrí el corazón de Jesús y le dije, aquí están mis promesas, ya son más tuyas que mías. Necesito continuar con más fe y confianza y sin aferrarme tanto a que regrese mi esposo o a que salga de la situación en la que está. Y así fue, eso fue en diciembre de 2023. Pasó Navidad, pasó Año Nuevo. Yo lo veía viendo a él ajeno a mí, más compañero, más papá de sus hijos. Y un día, el día 20 de enero del 2024, justo hoy, hace 4 meses, estaba yo con mis amigos y amigas en un cumpleaños, muy contenta disfrutando. Y aquí hago otro paréntesis. Nunca hablé mal de mi esposo. Eso sí les quiero decir. Quizá yo sí me llegué a enojar con él en mis adentros y a decir muchas cosas, pero yo nunca hablé mal de mi esposo, ni con mis amigos, ni con mis amigas, ni con mi familia, con nadie. Nunca hablé mal de él. Eso Dios me dio esa gracia de nunca despotricar de mi esposo. Y si así lo sentía, iba con el Santísimo y le decía, esto no es justo, esto no se vale, esto con él. Pídele a Cristo que te preste sus ojos para verlo a través de sus ojos. Y entonces, en todo este tiempo, en estos 3 años, el amor hacia mi esposo y el perdón se fue dando porque Cristo me prestó sus ojos y lo empecé a amar con un amor bien bonito, bien puro. Solo quería su bien. Ya no me aferraba a que se regresara. Y si alguna vez decía que regrese, era por las ganas de quererle bonito y demostrarle a él cuánto yo le amaba. Gracias a Dios. Y el 20 de enero, este, estaba yo, repito, con mis amigos y amigas celebrando un cumpleaños. Y ese día, raramente, dos amigas se acercaron, dos de muy amigas mías se acercaron a preguntarme que cómo estaba yo. Conmigo al principio la gente me preguntaba, platicaba un poco de mí, de mi situación, poquito. Fui muy, muy prudente con mi proceso y con lo que pasaba con mi familia y lo que pasaba con mi esposo y mi matrimonio. Platiqué poco. De hecho, a veces me decían, es que no platicas, desahógate. No, sí, sí me desahogo. Pero mi desahogo era en el Santísimo, con la Santísima Virgen, con mi director espiritual, con mi hermano y quizá con mis dos hermanas de sangre, un poquito, pero no demasiado ni no todo, porque yo no quería que le agarraran tirria a mi esposo y no por protegerlo, era por proteger el lazo sacramental, por proteger a mis hijos, el papá de mis hijos y por proteger, bueno, quizás sí, un poco a mi esposo, porque mi esposo siempre fue bueno y todos somos esencialmente buenos. Lo que pasa es que nosotros abrimos la puerta a cosas no tan buenas, cosas malas o terriblemente malas. Y a veces nuestra vulnerabilidad, nuestras adicciones o nuestras enfermedades o lo que sea, son las que abren la puerta a que entre la voz del mal. Y entonces regreso el 20 de enero de este año, se acercan dos amigas que ya no me preguntaban nada y me dicen, ¿cómo estás? ¿Yo bien? No, ¿cómo estás? Y les dije por primera vez, o sea, así, ya no espero. Yo solo espero de Dios todo, pero ya no espero. Humanamente estoy cansada y mis ojos están puestos en el cielo. Y lo que Dios quiera y que creen, ya tengo mucho tiempo siendo muy feliz, tengo recaídas, pero soy como feliz, como que estoy contenta, soy muy feliz en mi trabajo, soy muy feliz con mis hijos, soy muy feliz con mis amigos, soy muy feliz con lo que hago. La verdad es que yo hago mucho ejercicio, corro y he corrido, o sea, me gustan las carreras, corro, soy muy feliz con eso y todo gloria a Dios ese día. Les dije eso. Y me dicen, Tere,
es que desde hace tiempo te vemos muy feliz. Y bueno, siempre te vimos muy fuerte luchándola, pero siempre estabas como esperando, esperando a tu esposo. Bueno, esperando como le dicen ellas, ¿no? Son también amigas de mi esposo ellas. Pero también está padre que pues ya mires hacia otro lado, ¿no? Tu vida, sí, mi vida con Dios, con mi vida con Dios, y mi vida con mis hijos, y estando ahí, recibí una llamada. Y me dice una de mis amigas, oye, te levantaste ahorita, pero Chuy te ha marcado como 5 veces. Y jamás me hablaba. Las cosas de mis hijos las tratábamos siempre él y yo cuando iba a la casa. Cabe mencionar que Chuy ya en su sanación, en su lucha por su sobriedad y de abstinencia, iba todos los días a ver a mis hijos. Y, y yo cuando podía, eso sí es importante, no sé cómo, pero lo tocaba o así de hola. Y yo llevaba agua bendita conmigo y le ponía. Y algunas veces se dejó, no sé cómo, que yo le diera la bendición y hasta se sacaba de onda, pero yo se la daba. Al principio con miedo, y digo, no fueron muchas veces, pero ya para la cuarta, quinta vez, yo bien firme le daba la bendición. Decía, es una bendición, simplemente es una bendición. Ahorita se me están olvidando muchas cosas, pero hice todo lo que yo creo que ustedes han hecho, lo inimaginable. Incluso cuando le preparé su maleta, porque aquí dejó mucha de su ropa, cuando le preparé su maleta para que se fuera a su rehabilitación, yo eché escondidas un Sagrado Corazón a la Santísima Virgen, una cruz, le puse agua bendita, no, 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 hice todo eso y todo lo que han hecho ustedes. Este, y entonces les digo a mis amigas, regresando al 20 de enero, perdón, les digo a mis amigas, pues que él vuelva a llamar. Yo ahorita estoy muy contenta y no quiero. Oye, es común que te marque. Le digo, jamás. Y en eso me volvió a marcar y yo estaba ocupada y me dice una de mis amigas, oye, te volvió a marcar. Creo que es importante. Y la verdad yo dije, ¿algo le pasó? Algo necesita. Como que dije, a lo mejor algo le pasó. Y entonces me retiré un poco del lugar y le llamé. Y simplemente me dijo, hola, con una voz diferente, con un saludo diferente. Era el Chuy que yo había conocido años anteriores, que durante como 4 años no lo había vuelto a escuchar ni a ver, porque su mirada nunca fue la misma en 4 años o 5, y nunca su voz fue la misma en 4 años. Necesito hablar contigo, si me lo permites, y necesito hablar con mis hijos, pero primero contigo. Y le dije, ok, yo estoy ocupada, si quieres nos vemos mañana, con todo gusto. Y me dice, así como, dije, ¿qué pasó? ¿Te urge? Me dijo, sí, no quiero ser egoísta, pero ¿nos podemos ver hoy? Ya eran, no sé, las 8 de la noche. Y le dije, ok, un poco más al rato me dijo, ¿nos pudiéramos ver ahorita? Y le dije, sí, claro que sí. Me retiré del lugar, vine para nuestra casa y desde lo que le vi la cara, me di cuenta que había llegado o vuelto su ser, su espíritu, su esencia a su cuerpo. Me abrazó fuertemente de la nada, en un de repente de Dios, como tantas veces yo le había pedido a Dios de regálame un de repente. Yo espero tu de repente. Tenme a mí preparada espiritualmente y emocionalmente en mi de repente, en nuestro de repente, en tu de repente, Dios. Me abrazó y me dijo, antes que nada vengo a decirte toda la verdad toda la verdad y en la falsedad en la que he vivido estos últimos 3 años. Me contó su verdad, me contó la verdad, todo, hasta con algunos detalles. Yo no sé cómo, bueno, sí sé cómo, fue Dios. Me mantuve tranquila, creo que ni lloré. Él lloraba, estaba totalmente rendido y entendí
que Dios, la Virgen y San José, la Sagrada Familia, lo habían traído de regreso a casa. Hablamos por horas, nos dio la madrugada y en la madrugada me dijo, ¿puedo hablar con mis hijos? Y le digo, ¿están bien dormidos? Y me dijo, necesito hablar con mis hijos. Los despertó a cada uno, les dijo la verdad. Admiré como nunca a mi esposo por su valentía y mucha humildad, porque pidió tantas veces perdón, pidió muchas veces perdón, y a cada uno. Y lo que dijo en esa plática, porque me pidió que yo también estuviera presente cuando hablara con nuestros hijos, él dijo, quiero preguntarles si me dan la oportunidad de dar mi 100% para hacerlos a ustedes en lo que yo pueda felices. Y si me permite su mamá, o sea, yo, dar mi 101% para hacerla feliz a ella. Aquí lo que más me sorprendió fueron mis hijos. Se levantó Emilio, mi hijo, uno de los mellizos, y le dijo, papá, bienvenido, y le dio un abrazo. Luego se levantó Viviana, mi otra hija, la melliza, y lo abrazó y le dijo, te estaba esperando, papi, hace mucho tiempo. Y mi hija, la más pequeña, empezó a llorar mucho y su papá se fue con ella, estaba como acostada, se fue a acostar con ella, la empezó a abrazar, empezaron a llorar los dos, le pidió perdón y le dijo, ¿me perdonas? Y mi hija volteó y le dijo, claro que sí, papi, claro que sí, papi. Mis hijos en automático voltearon a verme, sobre todo el hijo varón, y me dijo, ¿estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú quieres esto? ¿Estás bien? Le dije, estamos bien. Por supuesto que con mis hijos hablé muchas veces del perdón, de la misericordia de Dios. Les hablé del hermoso papá que por muchos años habían tenido y que estaba enfermo. Les hablé del alcoholismo. Les transmitía yo mis pláticas de Al-Anon, mis pláticas que tomaba en YouTube. Me hice amigos de personas doble A que están en recuperación. Les platiqué de todo lo que yo me iba llenando y mis hijos cuando regresó papá ya estaban preparados y hace mucho tiempo ya lo habían perdonado. Y quiero decirles que no se rindan, no se rindan, aunque sus circunstancias sean grises, negras o muy negras, no se rindan. Pidan promesa a Dios, pídanle su promesa, Él se las va a dar. Hagan todo lo que quieran hacer, ayuno, rosario, misa, lo que ustedes quieran, lo que sus fuerzas le den, lo que Dios les vaya pidiendo. Sean obedientes a la voluntad de Dios. No hablen mal de sus cónyuges, defiéndanlos, incluso si amigos, familiares los juzgan. Y créanle más a Dios que al mundo entero, porque el mundo entero nos dice, por amor, lo entiendo, ya suelta, ya no lo esperes. Oye, amiga, tú tan joven o tan guapa o tan como sea, o tan inteligente o lo que sea, o tan merecedora, búscate otra pareja, tú lo mereces. Lo que les quiero decir es que nos merecemos matrimonios restaurados, nos merecemos hijos con sus papás juntos, nos merecemos creer que Dios va a traer a todos los pródigos y pródigas de regreso. Pidan promesa y aférrense a su promesa. Y Dios lo va a hacer. No sé cuándo, no sé cómo, no sé por dónde va a comenzar la obra, pero Él va a hacer la obra. Yo les quiero decir que ofrezco muchas cosas por el otro ministerio en el que en algún momento intenté estar, pero ofrezco especialmente mis oraciones por el grupo de Tierra Prometida. Le he pedido a Dios que traiga una campal de restauraciones, que traiga una campal de milagros, para que todos demos gloria, todos demos gracias y para que todos también le
digamos un poquito al mundo que Dios es el único hacedor de milagros y que para Dios todo es posible y que Dios hace a las personas nuevas, los matrimonios nuevos, las familias nuevas. Llevamos 4 meses juntos, mi esposo y yo. Estamos agradecidos con Dios y con la vida. Mi esposo ya se confesó, ya comulga, ya conoció a mi director espiritual. Espero, le voy a proponer que él también entre a una sesión de entrevista, de preguntas y respuestas. Lo único que les quiero decir es que todo aquello que nos dicen pródigos o expródigos es cierto. Mi esposo me contestaba lo mismo cuando yo le hacía preguntas. Yo le decía, oye, ¿me odiabas tanto? Y me decía, no. Después ya me odiaba más a mí que a ti, o sea, no. O, oye, ¿escuchabas mis oraciones en la noche? Y me dice que sí, que escuchaba. Jesús, ya vete a tu casa. Entonces, yo deseo que sus pródigos pronto regresen. Sé que la espera es terriblemente desesperante y dolorosa. Yo también lloré lágrimas de sangre, pero la recompensa es superior. La recompensa en Dios es superior. Así que créanle a Dios, aférrense a la Santísima Virgen, que es el atajo para llegar a Dios. ¿Ustedes creen que la Virgen, siendo su mamá, a Jesús, le va a negar algo? Y eso siempre me lo dijo mi mamá. A la Virgen Tere, a la Virgen, Jesús no le va a negar nada a su mamá. Entonces, aférrense. Yo los abrazo muy fuerte, muy fuerte. Y una cosa que les voy a decir, si algo hubiera cambiado de este recorrido, sería haberme permitido sufrir menos, porque Dios sí lo va a hacer. Y uno a veces sufre demasiado por la desconfianza. Si hubiera sufrido menos y a lo mejor hubiera llorado un poquito menos, y hubieras en momentos complicados, hubiera creído más. Dios los bendiga. Cuenten con mis oraciones. No los conozco, solo conozco algunas cuantas de Tierra Prometida, algunas de sus fundadoras, pero los conozco en espíritu, o al menos oro por ustedes en espíritu. Cuenten con mi oración siempre y el día que les pase su milagro, testifiquen para dar gloria a Dios. Un abrazo muy fuerte. Adiós.